México. Adelante, tocayo. Sí, bueno, muchas gracias, Tocayo, por permitir el espacio para hacer posible la presentación de este libro. La verdad que es una obra muy interesante. En cuanto al contenido, bueno, yo ahorita no quisiera pronunciarme en cuanto a eso, mejor dejo el espacio y el tiempo para que el autor nos hable de su propuesta. Lo que sí puedo decir es de que esta propuesta que se hace en este libro por parte del doctor Rodrigo, pues es el cúmulo de su experiencia académica, pero también no solo académica, es un gran académico, sino que también su experiencia laboral. Como tú ya mencionaste, ahorita él fue juez de control, de hecho fue de quienes iniciaron el sistema aquí en Nayarit, fue de los pioneros, fue el primer coordinador de jueces, y además a esta experiencia académica se le suma ya no solo la participación o la intervención que tuvo dentro del ámbito jurisdiccional, sino que también una parte muy importante y fundamental en la Fiscalía General como subfiscal y pues actualmente como magistrado. La verdad que este libro es muy interesante, es una propuesta innovadora para un sistema democrático, porque él no hace una propuesta de que se implementen jurados populares. No, es una propuesta más interesante. Entonces, pues yo quisiera mejor que pues el doctor Rodrigo nos comparta esta, esta plática, esta conferencia respecto de el contenido total de su libro, ¿no? Y agradecerte a ti, agradecerle al doctor Rodrigo, agradecerle a todas las personas que se han conectado en esta tarde-noche, aquí en Nayarit, en la Ciudad de México. Gracias por estar en esta charla interesante que seguro estoy pues que nos vamos a llevar una información muy importante del magistrado. Correcto, tocayo. Pues muchas gracias, mi estimado juez Manuel. Pues cedemos el uso de la voz, los micrófonos al magistrado Rodrigo, a efecto de que, pues bueno, ¿quién mejor que él que diserte, que nos hable con respecto a su obra, magistrado? Pues adelante, lo escuchamos. Podrán preguntar al final al magistrado, si él lo permite así, algunas preguntas y respuestas, y les hago saber que tenemos libros disponibles por la generosidad del magistrado, en coordinación con el juez Antonio González García, para el efecto de que esos libros se hagan llegar gratuitamente tanto a gente de Nayarit como gente del centro. Adelante, señor magistrado, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches a todos. Agradecer al Liceo Académico esta oportunidad y a mi amigo el juez Antonio Manuel por la invitación también, en esta que ya me permiten tener una tercera dinámica de presentación del libro, después de la que tuvimos en la Universidad Autónoma de Nayarit y la que tuvimos también en el ITESO con alumnos, ¿no? Y pues compartirles pues de que estoy muy satisfecho con el resultado y como ha venido circulando la idea central de este libro, porque fue para mí el producto de el esfuerzo de encontrar un tema original que para mí era lo más importante pues a la hora de ir construyendo lo que fue mi tesis del doctorado, pues encontrar un tema original y de repente no me era muy satisfactorio meterme a lo mejor algunas temáticas que ya estuvieran muy exploradas, ¿no? En el mundo de lo académico, ¿no? Inclusive en lo profesional. Entonces, sí buscamos tener un tema de estudio que en nuestro universo jurídico, en nuestro país, pues estuviera poco explorado. Y para nosotros fue un gran hallazgo, precisamente el que en principio, en los estudios que tuvimos en el Centro de Justicia para las Américas, que pues nos tocó estar conociendo la experiencia de implementación de la migración del sistema inquisitivo o del mixto, como nosotros al
sistema penal acusatorio, pues prácticamente en todo América Latina, ¿no? Y que bueno, algunos países empezaron antes, en los 90, otros en los 2000, y ya como nosotros, pues fuimos de los últimos, ¿no? De los que nos esperamos un poquito más. Y pues sí, nos llegó de golpe la reforma constitucional de 2008, y nosotros sentimos en su momento que fue un gran cambio y nos hacíamos las preguntas en todos los niveles. ¿No será esto una imposición, una traslación de un modelo de justicia que pues sí ha tenido una tradición importante en otros países, sobre todo los anglosajones, y que bueno, y que quizá para México no correspondía a lo que era una tradición jurídica? Y se pensaba que inclusive nunca iba a llegar la vacatio legis a su fin. Estos 8 años que nos pusimos en el 2008, había quien le apostaba que iba a haber una contrarreforma. Pero ahí es donde, en esta oportunidad que tuvimos de participar en la 8ª generación del curso del Centro de Justicia para las Américas, pues nos vimos en la impronta de que en realidad este nuevo sistema no era tan nuevo, sino que muchas de sus particularidades, pues incluso ya habían existido en nuestro país, en particular en una etapa que correspondía precisamente a una disposición jurídica de orden constitucional que, como bien lo refiere ya el maestro desde su presentación, pues bueno, la Constitución de 1917, en su artículo 20, fracción sexta, desde entonces y después de un amplio debate por los constituyentes de 1917, y que no se remonta ahí, que también este debate se dio incluso a la luz de la Constitución de 1857, que ahí fue muy amplio el debate, pero que finalmente pues perdió la postura de tener la intervención de jueces ciudadanos, jueces legos, jurados, no solo en la materia penal, sino que el debate se abría a la materia civil y al amparo incluso. Entonces, desde entonces, es decir, hace prácticamente 150 años, pues existe esta situación de considerar si en la justicia deben de intervenir estos jueces ciudadanos, partiendo de una postura filosófica de igualdad, en el sentido de que, pues, algo tan importante como juzgar a sus semejantes, pues tiene que venir también de un igual, es decir, de ciudadanos, y que es un derecho humano, partiendo de esta postura de toda persona que está sujeta a un proceso de esta naturaleza, el decidir si elige ser juzgado por jueces profesionales o por jueces ciudadanos. Y que esto, bueno, es algo tan importante, por ejemplo, para el pueblo norteamericano, que así se define que gran parte de lo que es el pueblo norteamericano lo debe precisamente a este derecho a ser juzgado por semejantes en lo que es el jurado popular. Entonces, vimos este hallazgo de que en la Constitución de 1917 estuvo vigente hasta el 2008 el, el derecho fundamental de elegir ser juzgado por jueces profesionales o por jurados vecinos del lugar, ¿no? Entonces, pero bueno, sabemos que esto nada más estuvo vigente durante 9 años, más o menos. Es decir, que sí, en México tuvimos nuestro Código de Procedimientos Penales, que instrumentó no solamente la participación de jueces ciudadanos, como lo habremos de aclarar en esta charla, lo que es el llamado tribunal escabinado, sino que tuvimos un sistema de justicia por jurados propiamente, y que estuvo en funcionamiento en todos estos años y juzgando asuntos
de homicidio, de todo tipo, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza esta reflexión que no es tan cierto o tan propio que este sistema o estos sistemas no correspondieran a nuestra cultura jurídica, sino que más bien corresponde a etapas históricas que han tenido los pueblos, los países en los cuales de repente llegan etapas en donde nuestros políticos o el propio pueblo decide tener leyes más democráticas, más abiertas a la ciudadanía, y que de repente estas decisiones se cierran y el Estado se pone o se impone reformas que tienden a secuestrar, si se me permite la palabra, pues lo que son los derechos de las personas y tomárselos el propio Estado, como fue precisamente aquí en nuestro país a partir de 1930, en el cual se implementó ya el sistema procesal penal que nosotros conocemos como mixto, que estuvo vigente pues hasta más o menos en algunos estados más o menos hasta el 2008, 2010, en Nayarit aquí empezó hasta el 2015 de manera gradual, y en el cual el Ministerio Público pues sabemos que era quien tomaba las decisiones de las víctimas, decidía cuándo proceder, cuándo no, y que recordemos y cómo nos tocó a nosotros iniciar y enseñarnos que ahorita sería impensable que, por ejemplo, las víctimas ni siquiera eran parte, ni siquiera les permitías ver el expediente, no tenían derecho a la interposición de los recursos hasta que esto fue cambiando, ¿no? Entonces, sí, otro de los hallazgos que encontré en mi investigación es que sí hay un nexo histórico sólido, no solamente en nuestro país, sino en la historia de la humanidad, de que cuando existen sistemas políticos de corte más democrático, entonces corresponden sistemas penales acusatorios, orales, y también corresponden, coincidentemente, aunque no sea un nexo teórico fijo, pero sí históricamente corresponde a un sistema en donde sí intervienen jueces ciudadanos o jurados. ¿Sí? Entonces sí existe este nexo histórico. Entonces yo me hago la pregunta en este libro, me hago la pregunta en torno a por qué cuando se decidió la gran reforma penal de 2008, ¿por qué no se debatió ni siquiera la implementación también de un sistema de justicia con la intervención de jueces ciudadanos jurados o tribunales cabinados? Ahí es donde yo hago también la referencia que para mí me pareció muy importante con el pueblo argentino, porque a diferencia, en similitud y a diferencia de México, Argentina también desde durante más de 150 años tuvo en su constitución también la misma previsión muy parecida a la del 20 fracción sexta, pero tampoco la tenían implementada. Y sin embargo, cuando ya implementan el sistema penal acusatorio, ellos sí se cuestionaron cuál modelo de jueces de tribunal de enjuiciamiento era el más acorde ahora con el sistema penal acusatorio al cual estaban migrando. Y entonces ellos, los argentinos, a diferencia de nosotros, ellos empezaron a tener este debate y los juradistas le ganaron la batalla en la academia y después ya en la implementación de sus reformas. Y entonces fue que ya el debate en Argentina se empezó a centrar en cuanto a qué tipo de participación de jueces ciudadanos se estaban implementando. Y entonces en algunas provincias establecieron el llamado tribunal escabinado, que tiene unas particularidades, y en otras ya se fueron a la implementación de un sistema con jurados, digamos, clásico. Entonces, esto no se dio aquí y es uno de los temas que yo aquí abordo, que bajo el principio de progresividad, para mí, siempre cuando la Constitución te establece
un derecho a elegir siempre va a ser más proteccionista a no tener ese derecho, a tener una sola vía. Entonces, en el 20 fracción sexta establecía un derecho, dos opciones para las personas. En el momento en que lo limitas, entonces eso no corresponde al avance en derechos fundamentales, pues que el artículo primero nos establece. Y más aún, en la exposición de motivos y demás, no hubo ninguna referencia a este tema. Así lo hago ver en el libro, en el cual la única referencia que se hizo en la exposición de motivos es referente al sistema de valoración de la prueba, que no es lo mismo al sistema de tribunal de enjuiciamiento. Se refería que no se iban a implementar un sistema que tuviera como valoración de la prueba el de la íntima convicción, sin necesidad, o el veredicto inmotivado, que es el que propiamente corresponde a los sistemas de jurado clásico, pero bueno, ahí se soslaya que en el sistema con tribunal escalonado, pues no corresponde a los sistemas de valoración de la prueba de íntima convicción, porque ahí sí hay precisamente una fundamentación y motivación de toda la valoración de la prueba. Entonces, y no se dice nada del sistema de tribunal de enjuiciamiento. Entonces, partiendo de lo que es metodológicamente lo que planteamos en el libro, en los sistemas de tribunal de enjuiciamiento en el mundo hay tres grandes modelos, así los podemos dividir, aunque algunos tienen sus particularidades. Entonces, hay un sistema donde nada más participan jueces profesionales, como tenemos aquí en México, como lo teníamos desde el sistema mixto, como lo tenemos ahorita. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, en el libro nos enfocamos al momento de juicio oral únicamente. O sea, descartamos, y esto que estamos proponiendo no tiene nada que ver con las otras etapas en donde intervienen los jueces de control, ¿no? Sino que nos enfocamos al tribunal de enjuiciamiento que interviene en juicio oral únicamente. Entonces, toda la parte técnica que realizan los jueces de control, ese va a seguir, de acuerdo a nuestra propuesta, estando a manos de jueces profesionales, los cuales verifican temas de constitucionalidad, que todo acto de investigación no se desarrolle violentando derechos fundamentales y demás. Entonces nos basamos nada más en el tribunal de enjuiciamiento, que sabemos que ahorita en nuestro país pues tenemos tribunales colegiados, normalmente de 3, o tribunales unitarios, cuando decide la propia entidad federativa, que para ciertos delitos menores, bueno, pues es suficiente con tener un tribunal unitario de enjuiciamiento. Pero solamente son jueces profesionales los que recaban y llevan el juicio, recaban la prueba, escuchan los alegatos de apertura, de clausura, y se van y entran a una deliberación continua, privada y aislada. Entre ellos deliberan, se ponen de acuerdo y ya pues para poder emitir el fallo correspondiente de absolución o condena, y posteriormente uno de ellos pues hace su proyecto de sentencia y demás, ¿no? Pero existe otro modelo que es el del tribunales escabinados, de una fuerte tradición en Alemania, en España, en Argentina, también hay en algunas provincias, y que para sorpresa mía también, pues en realidad los que tenemos un sistema con tribunales de jueces profesionales solamente, pues somos los menos, los países del mundo. O sea, lo cual también fue una sorpresa para mí. La mayoría de los países del mundo tienen prevista la intervención de jueces ciudadanos, ya sea en el modelo de jurado clásico o del tribunal escabinado. ¿Cuál es la diferencia entre un tribunal escabinado y el de
jueces profesionales. Yo lo veo muy sencilla y así lo propongo. Ustedes, aparte de tener los 3 jueces profesionales, que normalmente uno es el presidente, el que lleva todo el debate, otro es el que está tomando nota para preparar lo que es la sentencia, el relator, y otro, el tercero, que le decimos galleta o tercer integrante, que su principal función es no perder el contacto visual y a través de los sentidos del órgano de prueba, es decir, del perito, testigo y lo que ellos hablen de los documentos o de las cosas, ¿no? Entonces, ese es el tercer integrante. En un tribunal escabinado aparecen, yo propongo 2 más ciudadanos que son elegidos. Hay distintas maneras de elegirlos. En algunos países los eligen, por ejemplo, para todo el año. En algunos otros países los eligen así como a los presidentes de casilla en materia electoral, es decir, por orden aleatorio, y los seleccionan para juicios en específicos. Pero de una u otra manera, ellos son elegidos escabinos y participan, más o menos harían lo que hace el tercer integrante. Es decir, no va a hablar, no va a hacer él la sentencia, sino que están ahí ellos para aportar ese sentido común, esas máximas de la experiencia, que como el sistema de valoración de la prueba en el 20 constitucional se ordena, para efectos de realizar ese ejercicio, de determinar si le creen o no le creen, que al final de cuentas eso es el juicio. O sea, le creo o no le creo al testigo, o le creo o no le creo al perito, ¿no? O el testigo que tiene conocimientos técnicos en un arte u oficio. Entonces, después, estos 5, que no necesariamente tienen que ser 5, hay países en donde son más los jueces ciudadanos que los técnicos. Esa ya es una decisión del tipo de tribunal escabinado que se implementa. Entonces, yo lo que propongo es que sean 2 los ciudadanos, 3 técnicos, los 5 entran a esta deliberación continua, privada y aislada, con ese aporte, pues, de sentido común. Hay muchos estudiosos, aquí lo plasmo en el libro, que hablan que también desde el punto de vista epistemológico, los jueces ciudadanos incluso están más preparados, son más acordes, no tienen ese filtro o ese recorte que tenemos los abogados de ver todo con esa calificación jurídica, y que ellos corresponde más a valorar al órgano de prueba bajo las máximas de la experiencia y el sentido común y la sana crítica, pues, que nos ordena el sistema penal acusatorio. Sí, y pues bueno, pueden ser médicos, pueden ser profesores, puede ser una persona que tenga un cierto oficio. Desde luego que no pueden ser jueces ciudadanos, abogados, policías y demás, ¿no? Se les excluye. Y ellos hacen ese aporte que yo, bueno, participé en estas deliberaciones como juez profesional y yo no le veo ningún impedimento. Al contrario, hay muchas cosas que son de sentido común, que quizá un ciudadano está mejor preparado en ciertos temas para entenderlas más que un juez profesional, porque pues un juez profesional no es todólogo. Entonces, pero aquí se da esta complementación que también se da de otra manera en el sistema de jurados, ¿sí? Y que para allá voy al tercer gran modelo, el de jurados. ¿Cuál es la diferencia, aparte de la manera en cómo se lleva el juicio en el sistema con jurados? Que en el jurado es un único juez profesional que es el que lleva todo el debate. Y este juez profesional es el encargado, junto con las partes litigantes, de darle esa explicación a los jurados, que pueden ser 9, pueden ser 6, pueden ser 12, pueden ser un número X de ciudadanos que son elegidos también con un sistema
pues a lo mejor parecido al que tenemos nosotros en materia electoral, de participación de ciudadanos en tareas, aunque son diferentes, de organización de las elecciones, pues, y que estos, bueno, después, mediante el voir dire que se le llama, bueno, con el juez junto con las partes, ya con decisiones estrategias, eligen un número, ¿no? 9, 11 ciudadanos. Y el juez profesional es el encargado de darles las explicaciones de derecho, ¿sí? Mediante preguntas, mediante recomendaciones, mediante papers que son elaborados con asistencia de las partes, y ya les dicen, a ver, ustedes, en términos sencillos, yo me gusta poner este ejemplo siempre de que no es tan complejo estudiar el derecho. Nosotros a veces lo hacemos más complejo. Les pongo el ejemplo de, pues todo el mundo sabe lo que es un robo, ¿no? Y pues un ciudadano pues tiene el entendimiento para comprender cuando se da un robo. Pero cuando hablamos que tiene que resolver si se da un apoderamiento de cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de quien puede disponer de ello con arreglo a la ley, pues es complejísimo el tipo penal de robo y representa elementos normativos, de valoración jurídica, de valoración cultural, elementos materiales. Visto de esta manera es algo muy complejo, pero si el juez profesional le sabe explicar al ciudadano lo que en realidad es el robo, saben que si ustedes ven que esta persona se apoderó de esto en específico y que no tenía ningún derecho, que ese derecho no se lo daba la ley, nadie le dio el consentimiento, pues ustedes tendrían que condenar. ¿Sí? Si ustedes creen que sí tenía un cierto derecho o creyó haber tenido un derecho, entonces ustedes tenían que absolver. Y hay muchas otras explicaciones en donde tú le puedes dar, digamos, una guía sencilla al ciudadano para entender las cuestiones de derecho, como por ejemplo la legítima defensa, ¿no? Es algo muy complejo, la legítima defensa, cuando las vemos desde la parte dogmático jurídico, pero cuando le explicas al jurado y le dice, ¿saben qué? Aquí no hay duda de que a la persona la lesionó o la mató a quien tenemos sentado como acusado, pero si ustedes consideran que no tenía otra opción para liberarse de una agresión inminente, real, más o menos proporcional al daño que causó la lesión o la muerte, a la que él muy posiblemente hubiera sido víctima, si no se defiende, entonces ustedes no deben de condenar porque estaríamos actualizando lo que es la legítima defensa. Entonces, este tipo de explicaciones le tocan al juez hacer esos papers, claro, con control de las partes litigantes, el defensor y el Ministerio Público, para que técnicamente estén bien, pues, objetivos, neutrales y demás. Entonces ya con esa información en el sistema con jurados, nada más deliberan los ciudadanos, los jurados. Ahí ya no vota el juez profesional. Y ahí la diferencia también con el sistema con jurado clásico es que también ellos no tienen que dar la explicación de por qué llegaron a la decisión de condena o absolución. Es decir, tienen un veredicto inmotivado, que se le llama, ¿no? Simplemente dicen guilty, no guilty. ¿Por qué llegaron a esa determinación? No tienen que plasmarlo. Entonces, ahí es diferente con lo que nosotros hemos entendido que nos ordena la Constitución y como así lo han entendido nuestros tribunales de amparo, en el sentido pues de que es un derecho humano y que forma parte del debido proceso el que la autoridad siempre explique cuáles son los fundamentos y motivos y las argumentaciones para llegar a tal o cual decisión en cuanto a su veredicto. Entonces, estos son los tres grandes modelos de órgano de enjuiciamiento y aquí es donde yo integro lo que son, en el capítulo 2 lo abordo, lo que es el modelo de Estado constitucional y democrático de derecho que nos mandata la Constitución, lo que es que para darle más fuerza al principio democrático
bueno, la participación decidida, constante, permanente de los ciudadanos en las determinaciones que va tomando el Estado, más en la materia penal, en donde son las reacciones más violentas que tiene el Estado, en donde cada vez se agregan más conductas que se consideran en conflicto con la ley, en los códigos y demás, que bueno, que entre más participación del ciudadano, entonces tiende a ser más cercano a lo que es un modelo de Estado constitucional y democrático de derecho. Entonces, a esto, teóricamente, y así lo explico también en una parte del libro, no es un tema nuevo. A esto se le conoce técnicamente como la dificultad contramayoritaria del Poder Judicial, ¿sí? Sí, la deuda, desde el punto de vista democrático que tienen los poderes judiciales, porque los poderes judiciales así tiene que ser, no es de otra manera, no puede ser de otra manera, es el poder de los tres, el menos democrático por definición. Entonces, al ser el poder menos democrático, tiende a ser más elitista y tiene el riesgo también de irse acercando o más bien alejándose del sentir del pueblo, por lo mismo, porque son desde lo que se le conoce como el elitismo o el conservadurismo, se considera que estos perfiles, jueces, magistrados, ministros, deben ser personas especialmente preparadas, especialmente reservadas de las tareas que tiene un ciudadano normal, que le das, a diferencia de lo que es la dinámica de los poderes legislativos y ejecutivos, con periodos de mandato corto, revocables, sujetos al escrutinio diario del propio pueblo, pues acá no. Al contrario, les das estabilidad, les das permanencia, periodos más largos, pero a esto se le conoce como el elitismo, ¿no? El elitismo, porque crees que ellos, pues, son las personas que están así mejormente preparadas para interpretar y decir en última instancia lo que la Constitución dice que es, si darle sentido a lo que la Constitución ordena, ¿no? Entonces, este debate también no es nuevo, de hecho, es desde el famoso caso de Marbury contra Madison de 1803, pues además de la connotación política que en su momento privó en ese debate, que digo, teniendo desde luego sus distancias entre un caso y otro, pero se parece mucho al momento político que tiene actualmente México, en el cual por una parte, en aquel caso, se debatió quién iba a ser el intérprete final de la Constitución. Si el legislativo, al votar las normas y llevar el proceso legislativo y demás, o tenía que ser el Poder Judicial, siempre el que decía si esa norma que pasaba por un proceso legislativo se ajustaba o no a la Constitución. Entonces, en el caso Marbury contra Madison, desde entonces los Estados Unidos se decantaron por este modelo elitista en el cual se decidió el pueblo de Estados Unidos de que el Poder Judicial es el intérprete último de la Constitución. Y ellos así lo han aceptado desde entonces y pues tienen sus precedentes y demás, aunque bueno, claro, son muy responsables los jueces supremos de Estados Unidos de no ir cambiando mucho este tipo de decisiones porque tienen una constitución muy corta, muy sólida, muy pétrea, ¿sí? Y pues nosotros no teníamos ese sistema. Nosotros prácticamente, así como desde 1930 tuvimos un sistema penal inquisitivo,
muy rígido y en donde el Estado se tomaba la mayoría de las atribuciones de los dramas ahí ventilados, pues también fue a partir del 2011 casi, en cuanto ya se adoptó de manera más natural y fluida, con mayor naturalidad, que bueno, que cualquier juez y cualquier autoridad puede hacer este tipo de interpretaciones de cuando las normas se ajustan a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, de repente, pero que también ya después viene al tiempo, ahorita ya tenemos más de 10 años adoptando este tipo de sistema y también ya viene de repente ahora la dinámica de decir, bueno, y es así, o sea, cualquier juez, no digo ministro, o sea, cualquier juez, magistrado, puede corregir la plana a cualquier poder legislativo, sobre todo en los temas que son zonas grises, ¿no? O de decisiones a veces que no son ni siquiera de tipo legal, sino, por ejemplo, decisiones que pudieran ser ejecutivas, ¿no? Y ahí es donde viene el cuestionamiento de cuando, por ejemplo, un juez paraliza, por ejemplo, la construcción de una obra, cuando decide a quién vacunar, a quién no, en una contingencia como la que tuvimos, y ese tipo de decisiones que a veces sí cuesta trabajo, o por lo menos en la dinámica, si te preguntas, ¿no? ¿Y ese juez quién es? ¿Quién le dio esa potestad? ¿A quién le rinde cuentas? Y ahí es donde viene una lógica de tener que tener más vasos comunicantes a la luz de este principio democrático en los sistemas de justicia. La Corte, sin duda alguna, tiene años haciéndolo, ¿no? Desde que empezó a que todas sus resoluciones pues las dan de cara a la gente, ¿no? Y pues ya están rindiendo cuentas, ¿no? Pero bueno, estas decisiones importantes no nada más las toma la Corte, las toman las salas penales, los magistrados, los jueces locales, los jueces federales, los magistrados federales y muchas veces pues estos funcionarios pues no nos conoce la gente, no hay mucho que rendir de cuentas y esto es la dificultad contramayoritaria. Entonces, Ferrajoli nos dice que lo que tenemos que tomar ahí son soluciones intermedias y Gargarella les llama remedios. Entonces, ahí es donde tenemos que identificar 8 o 9 remedios para vencer esta dificultad contramayoritaria. Entonces, ahí es donde un país debe de verificar dentro de los remedios posibles cuántos tienes implementados como para poder ir venciendo esta dificultad contramayoritaria. Y sin duda alguna un remedio o solución intermedia bastante identificado en los países democráticos es precisamente la participación de jueces ciudadanos. Otro, desde luego, que fue pues el principio de publicidad en las audiencias, definitivamente el control social que se da bajo el principio de publicidad, en donde pueden ir los medios, en donde puede ir el público en general y hacer este control social del trabajo que realizan jueces, ministerios públicos y defensores y demás, pues es muy importante. Es otro de los remedios que ahora tenemos implementado y que antes no existía en la secrecía del expediente escrito, de la averiguación previa cerrada, ¿verdad? Entonces, este remedio me parece que es ad hoc, que es fácil de implementar, que bastaría, yo creo que no se ocupa ni siquiera una reforma constitucional, bastaría con ciertas reformas de tipo legal que se puede dar en cada estado. Y hay otros remedios que también dentro de los 8 o 9 remedios o soluciones intermedias
está precisamente lo que es la elección de jueces, ministros y magistrados mediante el voto popular, que ahora es el que está proponiéndose a nivel nacional y que parte del mismo tema de este déficit contramayoritario, pero que me parece que a lo que es nuestra realidad actual en nuestro país, pues sería muy complejo, muy difícil de implementar. Me parece que a como nos hemos dado nuestro sistema electoral tan complejo, tan vigilado, con la presencia de partidos tan profesionales, tan, que implica tanto recurso económico y demás, me parece que el llevar ahorita el voto popular implementando este remedio sería algo complejo, pero sin que teóricamente esté identificado que este es otro remedio, ¿verdad? Y que hay muchos países que lo tienen, ¿no? En Norteamérica, pues, ya tienen muchos años decidiéndose así, quiénes son sus jueces, sus fiscales incluso y demás, y con ellos, pues, bajo otra dinámica en donde ellos mismos es más de cara a sus principios ideológicos, en donde ya se sabe de antemano qué piensan respecto de los temas importantes, pues bueno, normalmente se postulan y de cara a ese principio ideológico, el pueblo los elige o no los elige, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos otro tipo de formación y por eso es de que yo en este libro propongo este otro remedio que considero es mucho más utilitaristamente más fácil de implementar y que nos ayudaría en mucho y que va ad hoc con este nexo histórico que tiene, precisamente, insisto, entre sistema político, sistema penal acusatorio, o sea, sistema político democrático, o con más fortaleza democrática. Sistema penal acusatorio normalmente coincide con tener jurados ciudadanos y que por tanto, pues, sería fácil de implementar. Entonces, eso es en términos generales lo que se plantea aquí en el libro y desde luego también me enfoco sobre todo en el capítulo 4 y 5 con algo que no es menos importante, que es identificar cómo cambió nuestro debido proceso penal y nuestro mismo proceso penal de antes del 2008 a después del 2008, en cuanto a que anteriormente, simplemente al revisar los requisitos para una orden de aprehensión, para un auto de formal prisión, qué es lo que se valoraba para cumplir con el 19 constitucional, siempre hablábamos y juntábamos, teníamos un sistema en donde no había una separación entre la acreditación de los hechos y la acreditación del derecho. Sí, normalmente, pues, recordemos, para acreditar el cuerpo del delito era acreditar los elementos materiales, no te hablaba de que hay que acreditar un hecho. Normalmente el hecho lo teníamos escondidito, hablábamos de muchas cosas así dogmáticas, abstractas en las sentencias, en las órdenes de aprehensión, y ya el hecho con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar y demás, ahí lo teníamos al último nada más como un resultado de la prueba circunstancial, y pues en realidad le estábamos fallando porque los abogados, normalmente los defensores, nos peleaban mucho eso a los jueces, de que les dijéramos de qué parte del derecho se tenían que defender. Y por ejemplo le decías, es que mira, te estoy dictando la orden de aprehensión por unas amenazas. Pues sí, pero no te defendías en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de qué tipo de amenaza o qué de hecho fáctico te vas a defender. Y el problema es que así se iba todo el proceso y tú te tendrías que defender de cualquier hecho que pudiera ser constitutiva en abstracto del delito de amenazas. Y cambiabas el hecho, ¿no? Entonces queda claro que hoy, en el sistema penal acusatorio, sí queda muy claro, dividido, lo que es la acreditación de los hechos y que de ese sobre todo te vas a defender, que ese no puede cambiar, que ese desde la formulación
de imputación lo tienes que definir, lo tienes que aclarar, lo tienes que precisar. Y lo que sí puede variar en todo el proceso, pues es la clasificación jurídica. Tan es así que inclusive en los alegatos de clausura puedes variar la clasificación jurídica. De lo que no te puedes ya desapartar es del hecho con sus circunstancias fácticas, que desde un principio le formulaste, desde la formulación de imputación. Entonces queda claro que todo nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y el 20 constitucional y el 16 y el 19 se refiere a hechos, por una parte, y a otra parte de los temas de derecho. Y que como tal, podemos también a la hora cúspide, que es en el juicio oral, tratar de dividir lo que es la valoración de los hechos, su verificación probatoria y demás, a lo que es la parte de definir las cuestiones de derecho. Y eso nos permite, pues por un lado, pues como complementar y decir muy bien que una parte le toca a los jueces profesionales y otra parte le toca a los ciudadanos o jueces legos, ¿verdad? Entonces, más o menos en eso se basa el, el, el libro, ¿no? Y pues estoy a la orden para cualquier tipo de pregunta, si hubiere alguna, de lo que hayan advertido ya de la explicación o de cualquier otro tema que consideren relevante. Correcto, magistrado. Bueno, ya hay 3 manos levantadas. Primero que le voy a ceder el uso de la voz es el abogado Israel Álvarez. Por favor, abogado Israel Álvarez, nos dice de dónde nos acompaña y procede a hacer su pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a los compañeros. Soy abogado y litigante del Estado de México. Apenas empezando, pero ahí vamos, poco a poco. Me surge una pregunta, doctor, y 2 dudas por cuanto hace a lo que nos acaba de referir. En el tribunal escabino es una duda que tengo. Dice que hay 3 jueces y 2 más que pueden ser ciudadanos. Los ciudadanos participan como las máximas de la experiencia, es decir, como que dan su aporte callejero, por así decirlo, de decir, lo que viene a referir la víctima o el testigo no es creíble o sí es creíble por estas circunstancias, porque en el mundo fáctico existen o se realizan de esta forma. ¿Así entendí? Así es, así lo entiendo yo. Un poquito hacía yo la referencia al incluso la división de tareas que nos enseñaron desde nuestra capacitación en un nuevo sistema que se realiza, aunque la ley no lo diga exactamente así, en el Tribunal de Enjuiciamiento con jueces profesionales, en donde tú normalmente le das la tarea al tercer integrante, juez profesional, de realizar ese trabajo, de no desatenderse ni un segundo del testigo. Es que al final de cuentas, un juicio es eso, es tratar de hacer una reconstrucción de hechos pasados, basándote precisamente en lo que te van a hablar. Hay testigos, testigos expertos, es decir, peritos, y lo que te van a hablar ellos de los documentos y de la prueba material. Entonces, básicamente, los tribunales escabinos o los jueces escabinos también tendrían esa tarea, o sea, ellos no van a hablar, pues, no van a calificar cuestiones de derecho, sino que también tendrían que estar haciendo ese trabajo de no perder de vista o de tener bien sus sentidos en los testigos peritos y en la prueba material y en la prueba documental, para efectos de que ellos al entrar ya a la deliberación, pues sí, ese aporte que pudieran tener del sentido común, de las máximas de la experiencia y demás, que el ciudadano promedio puede tener y valorar. Mario Bunge se refiere mucho a este tema ya desde el punto de vista epistemológico, en cómo para ellos el ciudadano común está mejor preparado para valorar estos hechos experimentales bajo estas lógicas, que bueno, y que así vienen en la Constitución, en la reforma, sí nos ordena, pasamos de un sistema de prueba tasada, en donde pues normalmente ya la ley te decía que se asociaba a
la determinación de una cierta valoración, siempre y cuando se reunieran ciertos requisitos, a veces de forma, sí, o a veces de fórmulas que pudieran decir que dos testigos cuando son idóneos y demás, pero sí son fórmulas abstractas, y acá no. Acá de lo que se trata es de que el juez pues se convenza y lo convenza el testigo de creerle o no creerle. Y a veces esas fórmulas de que entre más parecido den su testimonio dos personas, es más idéntico, es más creíble, pues a veces no es del todo, porque a veces es más lógico que difieran, porque eso quiere decir pues que hay una mayor aportación no preparada, ¿no? De sus dichos y por lo que a veces puede ser la apreciación de ver un carro guinda o tinto o café oscuro y demás. Entonces a veces esas diferencias son las que te dan un poquito de mayor credibilidad. Entonces en efecto esta es la lógica de tener jueces ciudadanos, la aportación sobre todo del sentido común y las máximas de la experiencia y demás. Mi estimado Ok, Israel. ok, muchas gracias. Una pregunta, doctor. Eh, por cuanto hace al jurado, dice que un solo juez es el que delibera y el jurado es el que toma la determinación, por así decirlo. Un miembro del jurado que presenció los hechos por X circunstancia que iba pasando, ¿no? Y que vio cuando lo mató, cuando lo robó, cuando hizo el hecho delictivo, que la ley señala como delito, ¿puede pertenecer al jurado o se excluye? Sí, bueno, ahí hay, como se le llama en nuestro sistema de excusa y recusación y de impedimentos, hay ciertas reglas que ya si te ubicas como posible jurado en algunas de estas causales, pues ya se te puede pedir que se te excusa pues para ser jurado. Y hay otras recusaciones sin causas que estratégicamente ya sea el Ministerio Público o el asesor jurídico o el abogado defensor, puede decidir estratégicamente que se le excluya. Entonces, normalmente en el sistema con jurados, quien tuvo conocimientos de manera espontánea, pues se dice que ya está contaminado, ¿no? Que incluso dentro de las sugerencias que se le dan a los jurados es precisamente el que no vean la tele y que no se estén informando y que no se estén contaminando, pues, porque pues ellos al final de cuentas es como los jueces en nuestro sistema actual. O sea, tú tienes que nada más tomar en cuenta lo que te llega al juicio, ¿sí? Si te das cuenta, investigas por tu parte, pues vas a estar contaminado porque estás recibiendo esa información que bajo el principio adversarial, nada más lo que te lleven las partes es lo que puedes tomar en cuenta. Y si en el sistema conjurado, parte de la fortaleza del jurado es lo que se le llama la deliberación. ¿Sí? La deliberación, porque para que normalmente en un sistema con jurados, para poder llegar a un veredicto, tiene que ser unánime. Entonces, si no se convencen todos los jurados en llevar el veredicto a una culpabilidad o a una inocencia, entonces hay riesgo que ese jurado se anule. Entonces, parte del trabajo de los jurados, y ahí estamos hablando de la justicia deliberativa, que lo aborda, en una parte del libro lo abordo sobre todo de las teorías de Gargarella, de lo que es la deliberación y los objetivos de la deliberación, de tú mismo convencerte a lo mejor de falsas apreciaciones de la realidad, de construir una solución más que te convenza, superar falsas creencias y demás, porque los jurados tienen que deliberar y tienen que deliberar porque tienen que ponerse de acuerdo, tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, aquí salen muchas de las cosas que se recomienda en el diálogo, en la deliberación, que es una parte importante de la democracia deliberativa, en el cual, bueno, vamos sentándonos a dialogar sobre el tema. No vengas y me impongas, ¿no? Es una parte de la democracia que está contenida en los jurados.
Acá en el tribunal escabinado tienen menos desarrollado esa parte deliberativa porque al final de cuentas no hay una previsión de que el veredicto en el tribunal escabinado tenga que ser unánime. O sea, al final de cuentas puede haber un veredicto por mayoría, ¿no? Como pasa en los sistemas con jueces profesionales, ¿no? Si no convences a alguno, pues, tendría que hacer un voto particular, ¿no? Ok, Ahí está muchas gracias. otra gran diferencia, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, abogado Israel. Le cedo el uso de la voz al abogado Miguel Hernández. Por favor, nos acompaña, abogado Miguel Hernández, y su pregunta. Buenas noches, su señoría. De aquí del Estado de México, igual que el compañero Israel. Su señoría, me surge una duda respecto de lo que es estos tribunales escabinados en cuanto a la parte del juez lego. ¿Qué requisitos tendría que cubrir un juez lego para poder ser parte de un tribunal escabinado? Sí, yo sin tener todavía, porque no se me hace un tema, digamos, tan, tan relevante, porque hay distintos requisitos que puede establecer, por ejemplo, en Alemania, les decía que hay modelos de tribunales escabinados donde son más los escabinos que los jueces profesionales, dependiendo de la gravedad del delito, de qué tanto quieras hacer ese equilibrio entre el ciudadano y el profesional, y hay distintos modelos de elegir a los escabinos. Sí, pero yo lo veo en términos muy sencillos, como actualmente le hacemos con los ciudadanos que participan en las elecciones. Sí, y hay dos maneras de excluirlos, o sea, hay por estrategia, de repente lo puedes tachar, así como también a los jueces los puedes excusar por alguna situación que tú le veas, también lo puedes tachar las partes, pero de entrada lo que yo veo que está presente en todos es de que no abogados, no desde luego quienes tengan conocimiento, tengan un interés directo y demás, así como las tachas de los testigos, ¿no? No policías, no peritos profesionales, porque de lo que se trata es que no estén precisamente inmersos en el sistema de procuración de justicia. Y fuera de eso, bueno, pues hay quien también no haber, digo, pero ahorita ya en estos temas también se avanza mucho, no haber sido sentenciado a lo mejor como tener buena reputación, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad no es un tema que sea, digamos, como muy complejo de resolver, sino que más bien lo que yo veo que sí se tiene que decidir muy bien es que si adoptas el sistema de escabinos para todo el año o para periodos, y que ahí en algunos países sí les pagan incluso, en algunos no les pagan, nada más les cubren sus horas por el tiempo que le emplean, ¿no? Situaciones así, ¿no? Y o te decantas por un sistema en el cual nada más los eliges para un juicio en particular, que yo es por el cual me defino, ¿no? Simplemente tener, así como el INE le hace, una lista que les toque por apellidos y demás, tener una lista de 300 ciudadanos, por decir así, y que ya para cada juicio, así como se va conformando el tribunal de enjuiciamiento por parte de la administración del centro regional o del juzgado, también tomar esas listas y empezar a convocar a las personas, siempre con control de las partes, para que lo puedan tachar ya sea el abogado defensor o el Ministerio Público. Gracias, señoría. Y en razón de la respuesta que usted me acaba de comentar, me surge otra duda. Entonces, ¿quién sería el encargado de elegir a estos participantes? Porque digo, finalmente, usted comentaba la propuesta de tres jueces que integren un tribunal como expertos y dos legos. Eh, de igual me surge la duda, ¿qué es lo que evitaría que se viciara precisamente la opinión entre
los jueces legos y los jueces expertos. Sí, mira, este es un tema y qué bueno que lo preguntas, porque normalmente los inconvenientes que ha habido, inclusive en el debate de 1857, te pongo el ejemplo, o sea, Francisco Zarco era un juradista y Mariano Otero no. Entonces, Mariano Otero lo que decía era de que, pues que estos sistemas de impartición de justicia con presencia de jueces ciudadanos eran propios de países con una cultura jurídica y democrática más avanzada y que México era un país en donde, como quien dice, que la mayoría de los ciudadanos, pues, tienes propensión a la ignorancia, a la corrupción y demás. Entonces, estos inconvenientes son los mismos en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, y en México y en Argentina y demás. Pero son preguntas que nos hacemos mucho en América Latina, ¿no? Y aquí siempre viene la respuesta del que sí es juradista y dice, y bueno, ¿y qué base científica tienes de que estos problemas que puede tener de corrupción, de contaminación y demás del juez ciudadano no son los mismos de los cuales puede adolecer un juez profesional? Sí, o sea, no hay, y ya las bases estadísticas, por ejemplo, en Argentina muchos estudios con base en metodologías de estadística, de cuestionarios y demás, que han ido midiendo cómo se sienten ahora en los sistemas conjurados. Y ellos han encontrado pues que no han tenido este tipo de problemáticas, sí, que no han tenido este tipo de problemáticas y que bueno, las problemáticas pueden estar tanto en el juez profesional como en el ciudadano. Entonces, siempre, por eso me gusta que lo preguntes, porque este cuestionamiento al tenerle miedo al ciudadano, pues ha estado presente siempre, ¿no? En el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, pero sí es muy propio a que nuestra cultura está formada en tenerle como que una mayor confianza, parecería un contrasentido a cuando se lo dejas al Estado y no cuando se lo dejas al ciudadano. Y yo creo que ahora ya es tiempo de irle teniendo una mayor confianza a la ciudadanía, porque pues los números de confianza en las autoridades de procuración y de impartición de justicia, pues están bajones, ¿no? Y yo creo que valdría la pena a tener esta pertenencia. Mira, y finalizo la respuesta con esto. Hay una estadística en Estados Unidos, 1 de cada 4 ciudadanos norteamericanos han sido alguna vez jurados. Entonces, esto les genera mucha pertenencia a su sistema de justicia, o sea, se sienten parte desde luego la experiencia pues les da mucha cultura jurídica, de que por lo menos el emplear esas horas a entender cuál va a ser su función, chutarte la capacitación y todo eso, pues te obliga a que en mayor o menor medida pues tú entiendas y conozcas tus leyes, ¿no? Entonces, por eso es de que instituciones que parecería que aquí en México el ciudadano las toma como muy alejadas a, a su persona, parecería, por ejemplo, en el ejemplo de Norteamérica, que ellos lo sienten muy propio, ¿no? Muy propio porque ven que es una conquista desde su constitución, ahí está, es un derecho, nunca ha estado cuestionado, y pues es una parte importante de lo que es su culturización y de sentir como parte del sistema de justicia también de ellos mismos. Doctor, muchas gracias. Una última pregunta. Hace un momento usted me mencionaba respecto al tema de cuestiones políticas y su obra también lo manifiesta. Me decía respecto a los elementos para poder ser elegido como juez escabinado, perdón, juez lego. Y hace un momento le preguntaba, usted mencionaba que por un lado el Poder Judicial es el que tiene la última decisión respecto a la interpretación de la ley.
y también, como le comentaba, mencionaba el tema de requisitos políticos. Entonces, realmente, ¿quién pudiera ser el ente con la mejor aptitud para poder seleccionar a un juez lego? Yo creo que aquí no hay otra fórmula, se da esta situación de conjugar lo que pudieran ser. Yo necesariamente veo que ya un ente como el INE o los institutos electorales que ya tienen aplicación de recursos y experiencia en hacer esta selección de ciudadanos para cumplir con un deber también ciudadano, yo pienso que se tendría que aquí en México que utilizar eso que ya lo tenemos y que es parte de nuestra realidad, para que en complemento precisamente con el trabajo técnico, porque insisto, parte importante del trabajo de los abogados defensores y de los ministerios públicos es precisamente el advertir que no existan estas tachas para los jueces ciudadanos. Sí, sabemos que el principio adversarial y el contradictorio, el juez tiene que ser lo más imparcial, ¿no? El juez profesional. Entonces, digamos que es una conjugación del trabajo de lo que pudiera ser un auxilio de los institutos electorales, la administración, desde luego parte de las decisiones que ya se toman en los poderes judiciales, pues corresponde a este sector especializado que es la administración de los centros regionales y de los juzgados. Entonces, así como ellos conforman o eligen bajo ciertos criterios al tribunal de enjuiciamiento con los jueces profesionales, con base en que no estén contaminados, que no hayan conocido previamente de ninguna audiencia, con base en cuestiones de tiempo y demás, pues también tendrían que hacer esta incorporación de los jueces ciudadanos también. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, abogado Miguel. Abogada Jovita, adelante, por favor. Sí. Gracias, doctor Camacho, por cederme el uso de la voz. Muy buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta, mi duda, pues ya creo que ya quedó resuelta porque ya mis compañeros preguntaron, pues, una pregunta similar. Bueno, de todos modos, de cualquier forma la voy a formular. El escabinado es un tipo de tribunal de jurado compuesto por jueces profesionales y por ciudadanos legos. Y aparte, los ciudadanos luego eran elegidos por la ciudadanía o eran por mención honorífica. Sí, hay ciertos modelos, en realidad más bien es un sistema como aleatorio, muy parecido a lo que son la elección de los presidentes de casilla. En realidad no es un tema de mérito, sino que es un tema aleatorio en donde quizá partiendo de apellidos y demás, se hace una preselección y sobre de ese número lo va reduciendo ya caso por caso, por cada tribunal o por periodos. Y ahí es ya donde entra las cuestiones más específicas, que puede haber causas de impedimento, de excusa, de recusación, de las con causa, o sea, es decir, que plantea incluso de oficio el tribunal en su caso, pero también como técnica de litigio, de elección o de tachar algún escabino que consideras que a lo mejor no tiene la suficiente objetividad para conocer del asunto, entonces ese ya es un trabajo de los litigantes, ¿no? Como es en el sistema con jurados, ¿no? Que los litigantes tienen derecho a tachar a un buen número con base en cuestiones, pues a veces de raza, a veces de creencia religiosa, a veces de cuestiones que le ven de predisposición al tema en particular, o de la propia investigación que hacen de la persona, que por ejemplo si es un tema de abuso sexual y resulta que esa persona tiene a alguien de su familia que también ya sufrió un drama de esta naturaleza, pues a lo mejor no les conviene al acusado, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Sí. Gracias, doctor. Saludos desde Zacatecas. Gracias. Muchas gracias, licenciada Jovita, y saludos también Buenas noches. a Zacatecas. Gracias. Adelante, maestro Gonzalo Bustillos. Abierto ya. Buenas noches. Antes que nada, gracias por la ponencia.
Magistrado, me surgen las siguientes dudas. Uno, la integración de jurados por personas profesionales en derecho y por personas legas, ¿acaso no generaría un aumento en costos de la administración de justicia? Sobre todo cuando usted está indicando que se debe de revisar precisamente que no haya alguna tendencia de parcialidad por parte de estos jurados. ¿No se le hace que agravaría el costo de la administración de justicia? Porque imagínense, investigar los antecedentes personales de esos ciudadanos. Si de por sí Sí, no hay dinero, como dicen coloquialmente, es primer punto. Segundo punto, ¿cómo podrían legitimar la motivación en cuanto a la eficacia probatoria esos jurados legos, sobre todo cuando se sustenten en sus máximas de la experiencia personales? ¿Sí? ¿Y acaso el sustentarse en esas máximas de la experiencia personales no conllevaría a estar incorporando información probatoria no dada por los órganos de prueba? sí. Bueno, estas dos preguntas, las cuales se las agradezco, es parte de lo que yo expreso, por lo cual me decanto por el sistema de tribunales escabinados, porque en efecto la cuestión económica comienza a ser un cuestionamiento frecuente a los modelos con jurados, porque sí es costoso el jurado, porque son, digamos, normalmente 11, 9 ciudadanos, es más robusto y los cuales les tienes que dar sus alimentos y muchas veces duran ahí encerrados por mucho tiempo, ¿no? Entonces sí eleva mucho el costo. Argentina, bueno, tiene muchos problemas económicos y ellos lo han implementado bien porque pues consideran que, bueno, que vale la pena, ¿no? Que es una buena inversión por lo que se gana. Pero yo en lo que me estoy basando en un tema más utilitarista y por lo sencillo que para mí representa esta incorporación de dos escabinos, considero que esto no sería tan costoso, que sería pues también llamar a las personas a cumplir con un deber cívico. Ya el problema ya lo tenemos ahorita con los juicios orales. En realidad muchos no está resuelto en muchos juicios, por ejemplo, pues el costo que representa para el testigo que es llamado y tiene una obligación constitucional de estar ahí varias horas, días, y luego que no lo liberan las partes al testigo y demás. Entonces, muchos de los costos que representan los costos de judicialización que le llamamos nosotros, no está claro todavía de qué bolsa salen, ¿no? Si de los poderes judiciales, si son a costa de las partes litigantes, si las fiscalías, que son las que presentan su caso y las que tienen la obligación, pues, de justificar su acusación, son quienes tendrían que estar asumiendo estos costos, ¿verdad? Son problemáticas que sin duda alguna tienen dentro de lo que es este costo-beneficio del sistema con jurados, pero definitivamente al ser pues los asuntos que se resuelven de esta manera, creo que valdría la pena tener esos análisis presupuestales de lo que se sumaría como costos de los juicios, y yo creo que no representa mucho, ¿sí? Y en cuanto al tema de cómo se justifica una máxima de la experiencia o pues esto, la carga de justificarlo en el caso en particular, pues la tiene tanto el juez profesional como el juez ciudadano. Por decir así, en lo que son los temas de perspectiva de género, que a veces se invocan. Por ejemplo, es decir, puedes invocar como una máxima de la experiencia por las cifras precedentes, que normalmente en un problema de un conflicto intrafamiliar, el que agrede con mayor frecuencia es el hombre y quien agrede con menor frecuencia es la mujer. ¿Por qué? Porque está basado en análisis estadísticos. Entonces, este tipo, le quieras llamar como un criterio con perspectiva de género y demás, también puede ser una máxima de la experiencia, nada más hay que tener precisamente el conocimiento y la oportunidad para justificar y no ser desde luego dogmático, ¿no? O sea, y puede ser en muchos aspectos, ¿no? Pues los conocimientos que puede tener, por ejemplo, alguien que tiene conocimiento de mecánica automotriz, de más o menos cuánto sale el costo de una reparación, por ejemplo, de un daño en un vehículo, y este tipo de cuestiones que
insisto, a veces el ciudadano común tiene una mayor preparación y conocimiento que incluso que los jueces profesionales. Nada más, siempre pues no hay que ser dogmáticos, hay que tratar de explicarla y convencer, ¿sí? Pero acuérdense que quien te tiene que llevar el razonamiento de la máxima y la de la experiencia y demás, pues te tiene que abrir los ojos el litigante, ¿sí? Es el que tiene que convencer al juez. Entonces, por eso Entonces sí estaría, entonces sí ¿sí? estaría obligado el jurado, ahora sí, lego, a motivar la resolución en ese Ah, sentido. sí. Otra de las razones por las cuales yo me decanto por el tribunal escabinado es porque en nuestra cultura jurídica tenemos muy alejado el tema del veredicto inmotivado. Entonces, no tiene en el tribunal escabinado no tiene el sistema de valoración de veredicto inmotivado, y que por tanto sí se tiene que justificar todas y cada una de las valoraciones en lo individual y en lo integral de todas las pruebas. Gracias, mi amor. Gracias. Bueno, voy a ir aquí con la persona que dice dirección de escuela judicial. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Obviamente felicitar al doctor Rodrigo por la presentación del día de hoy. Ya tuve yo oportunidad de consultar la obra, invitarlos a que la lean, precisamente porque la visión que él presenta, que es muy completa, la académica, por supuesto, porque trae ahí desglosados los estudios de su doctorado, su visión en la Procuración de Justicia y como juzgador, ahora de nuevo como magistrado que se reincorpora al Poder Judicial, pues presenta una propuesta muy valiosa respecto de un ejercicio en el cual se intenta democratizar de nuevo la integración de los juzgadores, ¿no? Y en este caso, de acuerdo a algunas de las preguntas que han hecho y que lo hemos consultado en algunas ocasiones, la gran valía estriba precisamente en la posibilidad de que el pueblo pueda ser juzgado por sus iguales, ¿no? Entonces, en un ejercicio como lo hacen incluso en Estados Unidos, donde serán los legos quienes se encarguen de juzgar los hechos y los profesionales que van a juzgar el derecho, propiamente dicho, la valoración de pruebas y fundamentación. Entonces, es un libro sumamente interesante, lo aborda de manera magistral, como lo hizo ahorita en la presentación, de una forma muy sencilla, y bueno, esperar que lo consulten, y de nuevo, doctor, muchas felicidades. Gracias, maestro. Muchas gracias, abogado Rubén. Bueno, abogado Rubén Lara, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Felicidades, doctor Rodrigo, por el libro. Gracias. Encantados estaríamos de conocer su obra próximamente. Yo tengo dos preguntas. La primera es, específicamente, ¿qué espera usted de su libro? ¿Qué alcances quiere que tenga su libro? Y la segunda es, ¿usted cree que con los alcances que usted estima que tenga su libro, podamos llegar a tener una iniciativa para hacer una reforma al Código Penal, a nuestro nuevo Código Penal que entró en 2008 en vigor? ¿Usted desea que tenga ese alcance su libro también para que todos nosotros como litigantes tengamos el empuje para hacer esta, iniciar con este camino que usted acaba de darnos y a conocer con su libro? Esas serían mis dos preguntas. Sí, te agradezco las preguntas, y sí, desde luego, sin tener un objetivo en particular, de tomar un momento político, porque no lo es. Miren, el tema del déficit contramayoritario del Poder Judicial y demás, yo lo empecé, pues mi doctorado empezó en el 2015, 2016. Todavía no se daba político este conflicto que un día sí y otro día también tiene el actual Ejecutivo con el Poder Judicial. O sea, fue un tema que empezó
digamos, a partir del 2018, 2019, en lo particular. Entonces, no pretendemos, desde luego, montarnos en una situación política, pero sí me pareció muy oportuno porque a veces en el debate político se toma como algo sin sustento académico dogmático lo que es esta problemática. Y en realidad esta problemática del conservadurismo y populismo y lo que es las corrientes elitistas y las corrientes populistas en cómo defines que debe ser el trabajo de un poder judicial, pues tiene 200, 300 años y tiene un sustento dogmático pesado, pues, que de vez en vez el pueblo y el Estado, pues, va definiendo y va acomodando, porque en realidad este debate no era tan debate en el sistema tradicional. ¿Por qué? Pues que ahí estaba claro que nuestro sistema inquisitivo mixto tradicional, como le queramos llamar, pues era un sistema en donde no estaba dividido la valoración de los hechos y del derecho, en donde el Ministerio Público tenía el monopolio de la acción penal, y en realidad pues era un sistema rígido, autoritario. Pero ahora que tenemos este sistema penal acusatorio, entonces tenemos que encontrar las fórmulas que complementen y que tengan este nexo histórico sin duda alguna y teórico quizá también entre estos modelos que se ajustan, ¿no? Y pues bueno, yo considero que si esto nos da a que se dé un debate y que realmente se proponga, lo cual tendrá que ser un trabajo político, jurídico a nivel nacional, pues estaría yo contento de eso. Miren, en América Latina, nosotros nuestra implementación al nuevo sistema nos parecimos mucho a los chilenos. O sea, los chilenos, nosotros muchos, por lo que estaba ahí el CEJA, fuimos a Chile y nuestros primeros maestros, cuando empezó el nuevo sistema, pues era Mauricio Duce, Andrés Weitelman, don Leonardo Moreno Hoffman, que era el director del Instituto de la Defensoría en Chile, y ellos también, cuando implementaron su nuevo sistema penal, no se cuestionaron el modelo de tribunal de enjuiciamiento, pero ahora ya lo están haciendo. Ahora ya están, por ejemplo, acaba de salir un artículo muy interesante también del CEJA, en donde ya se están cuestionando en Chile el por qué ellos no arroparon el modelo de tribunal con jueces ciudadanos, a diferencia de los chilenos. Yo les recomiendo que vean el debate. Por ejemplo, yo creo que no lo explica de una mejor manera, no he encontrado quien lo explique de una mejor manera esta problemática que, que el maestro Alberto Binder. Alberto Binder fue quien se colocó a la cabeza de los juradistas. Inclusive tuvieron este debate muy fuerte con Eugenio Ruiz Zaffaroni, y pues lo perdió Zaffaroni. Zaffaroni era un antijuradista, ¿verdad? Y un gran jurista, pero muy tradicional, conservador, y pues Alberto Binder terminó siendo la cabeza visible, pues, junto con Julio Mayer y demás, y pues ellos son muy claros, ¿no? Entonces ellos ya están en otra situación en donde dicen qué tipo de participación de jueces ciudadanos, pero ya no se cuestionan si debe de haber participación de jueces ciudadanos. Entonces, yo creo que por lo menos este debate lo tenemos que dar y nos tenemos que preguntar si nos tomamos en serio lo que son y deben de ser la diferencia entre el constituyente y el poder constituido, el por qué, sin más ni más, sin ninguna explicación, un derecho fundamental establecido por el poder constituyente en la Constitución de 1917, en 20 fracción sexta, en la reforma del 2008 ni siquiera dimos una explicación el por qué lo quitamos, lo expulsamos de nuestro ordenamiento. Entonces es un debate que se lo debemos al pueblo mexicano, el que por lo menos nos cuestionemos esto y que lo reflexionemos, porque otra cuestión que a mí me benefició
es que si bien este tema yo lo empecé a trabajar en el 2015, pues resulta que hemos estado haciendo el estudio en el estado del arte, o sea, de lo que ha estado publicado ahorita, y en México este tema sigue estando poco abordado, ¿eh? Me llama la atención porque en otros países es un tema bien abordado, o sea, ustedes busquen en el Google y escabinos y jurados y por todos lados hay trabajos y en México hay muy poco. Tenemos en México, pues, don Manuel González Oropesa su momento hizo algo. Este libro que tengo aquí, que también se los recomiendo, El Jurado Resuelve, ya es viejito, es del 60 y tantos, y la verdad es la experiencia con 65 casos prácticos que llevó don Federico Sodi, donde fue Ministerio Público y Defensor, y la verdad es muy interesante porque te habla de lo rico y lo interesante que era el nivel de litigación con el sistema con jurados en el México de 1920, 1925, en una etapa postrevolucionaria, pudieron sacar adelante. O sea, México ya es otro, ya son 100 años después. Entonces, si en aquel entonces lo sacaron adelante y se convencieron que era necesario, ¿por qué ahorita en el siglo XXI no tendría que ser igual, verdad? Correcto, doctor. Bueno, vamos a hacerle el uso de la voz a la abogada Irma, que está desde ya perfectamente. Buenas noches a todos, buenas noches, magistrado. Bueno, con algo de lo que acaba de comentar, se disipó un poco mi duda, pero bueno, yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué cree usted que la propuesta o el estudio que ha hecho usted en cuanto a este libro, que me queda claro que está muy interesante y no me lo voy a perder, no se ha llevado a cabo en el sistema mexicano después de la reforma del 2008? Y otra cosa, ¿cree usted que esto tiene que ver en el sistema, el nepotismo que hay? Bien, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay dos factores que sí tenemos, recordemos que en nuestro país fue a raíz de los 90, a partir de los 90, que empezamos a cuestionarnos esto entre quedarnos quietos y satisfechos con tener una constitución muy bonita, llena de derechos sustantivos, de avanzada y demás, y nunca nos preguntábamos cuáles eran los controles, los medios de control que teníamos ante las violaciones o el incumplimiento de la Constitución. Esta teoría del control constitucional, pues la empezamos a nosotros a conocer ya en fechas recientes, ¿no? Con toda la teoría de Karl Lowenstein y demás, ¿no? Y ya saber que, bueno, pues es bonito tener la previsión constitucional, el derecho a la educación, y etc., etc., pero que lo necesario es que ante su violación o incumplimiento, pues tengamos siempre un medio de control. Entonces, los controles, aparte del amparo, que estaba muy cerrado por el elitismo que había en el amparo. Recordemos que antes, yo creo que uno de los grandes avances en democracia que ha habido es el ius, porque antes quienes tenían el seminario judicial de la Federación eran ciertos despachos que podían comprar los libros que eran caros y demás, ¿no? Entonces, y ya de ahí empezó, bueno, pues las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, los justos de protección a derechos políticos electorales, pero que antes no existían. Se abrió el amparo para las víctimas. Antes, ante una resolución, por ejemplo, absolutoria de un tribunal de alzada, pues ya no tenían nada que hacer la víctima. Entonces, a raíz de que la víctima se le da primero por criterio el derecho a impugnar vía amparo, pues esto se empezó a democratizar y hacer realidad, por lo menos en la parte penal, lo que son los controles constitucionales. Entonces, como parte de este déficit o el poco tiempo que tenemos del desarrollo de estas figuras, considero por eso es de que no nos hemos cuestionado
este tipo de situaciones como es la participación ciudadana y fortalecer el carácter contramayoritario del Poder Judicial. Y otro tema que es muy particular de México es el amparo. O sea, el amparo mexicano es un amparo pues que es nuestra figura más importante, que sin duda alguna es lo más hermoso que puede haber en las figuras jurídicas en nuestro país, pero sin embargo que sí es un amparo muy sobrepresente, sobre todo a la luz del federalismo, sobrepresente en nuestro sistema de justicia. Entonces, a veces el que siempre, contra toda decisión de un juez de control o de un juez de tribunal de enjuiciamiento, de quien esperas que venga pues a hacer ese análisis fino de derechos fundamentales, pues es del tribunal de amparo, ¿no? Entonces, hace 15, 20 años empezó un cuestionamiento, sobre todo del exministro Gudiño Pelayo, en donde decía, oigan, es que el amparo omnipresente sobre las decisiones de por ejemplo, de la justicia local, pues empezó también hace más de 100 años, porque los estados, las entidades federativas no tenían desarrollado un sistema de justicia, pero como que se quedó. Entonces, actualmente el federalismo judicial, pues por lo menos sí está en duda, cuando toda decisión de un tribunal local siempre está sujeto a una revisión por parte de un tribunal federal. Pues eso no es federalismo. Entonces, ambos aspectos, ¿en qué se confluyen? En que, por ejemplo, con la reforma del 2008 no se modificó los principios que rigen el amparo. Entonces fue un tema pendiente. El tema pendiente de no haber modificado la vinculación a proceso también, que quedó como una figura sui generis, que no existe en otro país. Entonces, creo que estos son los temas que a partir de la reforma de 2008 y de 2011 quedaron pendientes para como que una nueva etapa de reflexión en cuanto a qué debe de quedarse y qué debe de ya superarse de cara a lo que es una implementación ya de una manera más madura del sistema penal acusatorio. Correcto. Vamos a ceder el uso de la voz a la abogada Laura Estrada. Adelante, por favor. Buenas noches, primero que nada, gracias por darme el uso de la voz. Más que una pregunta, tengo mucho orgullo y felicitar al doctor Rodrigo, que esta obra surga desde nuestro estado de Nayarit. ¿Por qué? Porque realmente sí, yo concuerdo completamente con usted, licenciado, en qué sentido de que nuestro sistema jurídico va creciendo de poco a poco, ¿no? En referencia a lo que usted da, totalmente de acuerdo, basándonos desde países como Chile, Argentina, no se diga Estados Unidos, en donde esa obra que usted presenta en este momento, que claro, no me pierdo, aquí hago un paréntesis, donde podemos conseguir su libro. ¿Por qué? Porque ciertamente tiene que tener un crecimiento y no solamente desde nuestro lado jurídico, sino también desde, como usted dice, hacer partícipes, lejos de tener un perfil como jurado que va a tener esta iniciativa, que esperemos que usted le dé seguimiento y si realmente se convierte en una iniciativa, para crecimiento no solamente a nosotros como abogados, sino también en nuestro sistema, porque va en una oralidad y si nos metemos poquito a leer, a estudiar o a investigar en lo que usted manifiesta en su obra, primeramente súper digerible, lo felicito, muchas gracias. Es algo que también nosotros como abogados muchas veces necesitamos, no irnos a términos tan complicados. ¿Por qué? Porque también, como usted lo manifiesta, somos un proyecto también, una proyección, perdón, corrijo, a que no solamente a nuestros representados, sino también en este caso, como usted lo dice en su obra, a este sistema legua donde también nosotros podamos ser útiles, ¿sí me explico? Ahora,
otra cosa, si nos ponemos, como usted dice, a hacernos una comparativa en una construcción a esto, sería genial. ¿Por qué? Porque no solamente sería una idea plasmada como la que usted da en su obra, sino que también debería, desde mi opinión, llevaría a un crecimiento grande. ¿Por qué? Porque no solamente estaríamos basados a no encuentro la palabra, a quedarnos estancados a una sola opinión, entre comillas, por así decirlo, sino que ya desde un jurado, desde diferentes pensamientos, desde diferentes expectativas de otras personas que no tienen ese, como dice usted, ese conocimiento jurídico, sino que desde afuera vendría, me atrevo a decir, desde un criterio, ¿sí? En diferente forma de pensar, nos llevaría a tener sentencias más justas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estaría plasmado desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y pues más que nada felicitarlo y orgullosa que venga desde aquí, desde Nayarit, ¿no? Con el respeto que todos nuestros compañeros en este momento tienen. Felicidades, licenciado, y muchas gracias. Buenas noches. Sí, muchas gracias, Laura. Sí, fíjense, cuando estábamos en la capacitación del nuevo sistema penal, luego, entre mayor es tu responsabilidad en el sistema, pues quieres protegerte para, en un momento dado, pues guardar esa proporción de una supuesta élite en la cual te puedes desenvolver. Pero yo me acuerdo que cuando estábamos en la capacitación del nuevo sistema, había un policía, pues que nos ganaba en todos los ejercicios de litigación y de interrogatorio y contrainterrogatorio, y era un policía. Y en la capacitación estábamos jueces, estábamos ministerios públicos, y ese policía, ¿por qué tenía mucho esa preparación? Luego yo lo cuestioné, y es que este muchacho había estudiado también pedagogía para niños con ciertas capacidades especiales. Entonces tenía desarrollado ciertas habilidades para entender a su interlocutor y demás. Entonces, también a veces, por ejemplo, veo una película que tiene una situación medio real, de juzgar un hecho y calificarlo, y a veces yo veía que mi hermana, que no tiene ni profesión, ¿verdad? Como que me ganaba en juzgar, ¿no? Y yo ya siendo juez, pues. Entonces ahí es donde nos ubicamos y cómo vamos viendo que, claro, en conocer el derecho y la dogmática y todo eso, pues somos especialistas, pero que ya en la valoración de los hechos es otra cosa diferente, que no necesariamente podemos ser todólogos y que a veces este aporte del sentido común que nos ordena la Constitución ahora, pues lo puede tener cualquier ciudadano y estar mejor preparado que un juez profesional para eso en particular. Muy bien, muchas gracias, magistrado. Vamos con la última pregunta del abogado Miguel Hernández. Nos cerramos para que pasemos a la entrega del reconocimiento al magistrado. Adelante. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Hace un minuto usted mencionaba el tema de la figura del amparo, un tema bastante complejo y bastante hermoso, como lo comentaba. Mi pregunta es, ¿usted considera que al aplicar la postura que usted está investigando en su obra, empezaríamos a dejar de utilizar la figura del amparo como un medio de protección ante los atropellos que a veces se llegan a cometer, de acuerdo a las resoluciones que emiten los tribunales? Bueno, lo que pasa es de que el 20 constitucional te establece claramente cuáles son las bases sobre las cuales debe descansar el sistema penal acusatorio, y eso es un mandato también constitucional. Entonces, desde el momento en el cual, incluso me incluyo ahorita que yo estoy como juez de apelación, como magistrado de apelación, en el momento en el cual el que va a juzgar va a analizar, por ejemplo, el video de lo que sucedió en una audiencia, se le llaman filtros entre la realidad, que de por sí el juicio es una reconstrucción de hechos pasados ya, de por sí, y que bueno, tiene ciertos alejamientos con
conocer la realidad, y esto nada más aplicando el método científico, ¿no? Entonces, y luego, si en segunda instancia no nos tomamos en serio lo que son los principios que rigen también la oralidad, o ya tenemos de suyo cierto alejamiento de esa reconstrucción de hechos, porque nosotros lo que ya analizamos es un video de lo que sucedió en la audiencia, bueno, pues es un filtro. Y luego el Tribunal de Amparo, pues de igual manera tienen este alejamiento de lo que es el juicio, ¿verdad? Y claro, su función es otra, ellos tienen la obligación, no reasumen jurisdicción y demás. Pero yo creo que incluso, por ejemplo, los norteamericanos confían mucho de que una absolución en juicio oral normalmente no le dan recurso, porque dicen es más probable que un tribunal de apelación se equivoque porque no vivió el drama del juicio, a que se equivoquen los 12 o los 9 jurados, pues, que al final de cuentas emitieron el veredicto de absolución. Entonces, hay sistemas jurídicos en los cuales se toman más en serio el derecho a no ser juzgado 2 veces sobre el mismo caso, y que ni siquiera le dan oportunidad de apelación. Entonces, yo sí veo que con el sistema penal acusatorio se redujo mucho la apelación y se redujo mucho el amparo por la confianza que genera, pues que ahí estamos todos presentes en el desarrollo del juicio, y que inclusive muchas veces, por lo mismo que vio el abogado, vio el acusado y vio la familia del acusado. Entonces, en ocasiones es incluso hasta más difícil convencer a veces el ir a un recurso que quizá no te va a dar mucho, por lo que ya viste que hubo en el juicio, y no hay esas posibilidades de establecer un cierto engaño al cliente, ¿verdad? Pero fuera de este tipo de situaciones, y que creo que desde el punto de vista del federalismo judicial, que al final de cuentas ahí está en la Constitución, que sí tiene que haber, y es un tema pendiente, el revisar, el darle en ciertos supuestos el carácter de órgano terminal a los poderes judiciales locales, porque si no, pues estaríamos hablando que no estamos haciendo realidad el federalismo. Entonces mejor cambiemos cómo la Constitución define este tema del federalismo judicial, ¿no? Pero nada de esto implica el no valorar en su estricto sentido lo que es la joya de nuestro sistema jurídico, que sin duda alguna es el amparo. No es una crítica al amparo en sí, sino que más bien es una necesidad de que en el siglo XXI, y ya teniendo un sistema penal acusatorio, cómo debe de también cambiar el amparo para ajustarse totalmente a lo que es ahora, pues inclusive ahora de cara al sistema oral familiar y civil, que también ya se viene, ¿no? Entonces, que también pues ahí vamos a ver qué tanto el amparo tiene que modificarse. Muchas gracias. No solo en la materia penal, ¿eh? ¿Perdón? No solo en la materia penal, digo, ahora ya se viene también el necesario debate en la materia civil y familiar. Muy bien, magistrado. Pues le va a dar unas palabras a mi compañera, la abogada Jovita Sánchez, y después procederemos a la entrega del reconocimiento, por favor. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, doctor Camacho, por cederme el uso de la voz. El abogado no vale por lo que sabe, sino por el ingenio y la capacidad de utilizar todos los conocimientos a su favor. Eduardo Cocker. A nombre de la familia Liceo Académico MX y de nuestro director general, el maestro Manuel Pérez Camacho, extendemos nuestro agradecimiento al doctor Rodrigo Benítez por su magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit y autor del libro Jueces, Jurados y Escabinos, por su magistral exposición. Es un honor tenerlo en casa, Liceo Académico MX. Muchas gracias, doctor. Excelente su exposición. Fue un gusto escucharle. Gracias a todos en general por sumarse a la gran familia de Liceo Académico, y muy buenas noches. Cedo el uso de la voz al doctor Camacho. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, abogada Jovita. Voy a poner en pantalla el reconocimiento que nos va a hacer favor el maestro Gonzalo Bustillos, pues de leerlo y nosotros se lo haremos llegar al magistrado. Ahí se ve, ¿verdad? Deben saber, ¿no? ¿Dónde está el maestro Gonzalo? ¿Ha apagado su micrófono el maestro Gonzalo? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, maestro. Ok. Antes de hacer las palabras correspondientes, quisiera mencionar que me llamó mucho la atención lo último que dijo, magistrado, en cuanto al alcance de la mediación como parámetro para valoración de la eficacia probatoria. Me llama mucho la atención, pero bien, ya será para otro tema. Bien, procedo. Se otorga el presente reconocimiento al doctor Rodrigo Benítez Pérez por haber presentado su libro Jueces, Jurados y Escabinos hacia una justicia penal democrática en México, Ciudad de México, 30 de noviembre del 2023. Y muchas felicidades, doctor. Y gracias. Gracias, abogado. Muchas gracias, magistrado. Agradecemos también al juez Antonio González, Antonio Manuel González, que por él también se da este evento. Agradecer a todos los abogados que desde Nayarit se sumaron en esta ocasión para escuchar esta presentación del libro del magistrado. También destaco la presencia de José Espinosa y Viridiana, también me dicen que nos acompañan de Nayarit. Y pues agradecerles a todos esta grabación, a todos también, porque hay saludos por el Facebook Live, señor magistrado, que lo estuvieron viendo, lo felicitan, agradecerle el que pues nos haya acompañado la noche del día de hoy. Y esta grabación, pues aparte de que queda en Facebook, se sube al canal de YouTube del Liceo Académico. Pues le agradezco mucho en cuanto a los libros que nos hizo favor de donar. Por aquí hubo personas, ya tomé los nombres, hay personas a las que se les va a hacer la entrega del libro, ya tomé los nombres, hay personas a las que también en Nayarit se les va a hacer por conducto del juez Antonio González. Manuel Antonio González, se les hará entrega de los libros y pues le agradecemos mucho su presencia esta tarde, noche del 30 de noviembre de 2023 en Liceo Académico. Agradecido de igual manera, ¿eh? Que tengan buenas noches todos. Buenas noches, despedimos la transmisión a todos, que tengan excelente noche. Hasta luego.